Vamos a un ejemplo en hidrología, de algo muy típico. Es un mapa de Antioquia y de sus ríos. Ahí está Antioquia y sus ríos. Ahí está, por aquí está el río Medellín, por ejemplo. El río Medellín, que se vuelve el río Porce y desemboca, después se vuelve el río Nechí y desemboca el río Cauca. ¿Listo? Una pregunta fundamental que cualquier ingeniero que tenga que ver con la construcción de infraestructura tiene que hacerse es ¿cuánta agua pasa por esos ríos? La pregunta fundamental de la hidrología. ¿Cuánta agua por esos ríos? ¿Cuánta agua pasa por esos ríos? Listo. Entonces acá hay una tabla de datos bajada de la base de datos del IDEAM que está acá está varias estaciones de medición en Antioquia, el correspondiente nombre del río, el área, el caudal máximo y el caudal mínimo. El caudal es cuánta agua por el río, cuánta agua pasa por el río. Esta es la variable importante, en metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Acá hay estaciones en varias corrientes. Hay dos en el río Cauca, hay una en el río Medellín, que se llama Yarumito, y hay otras en La Víbora, Anorí, etc. ¿Listo? Ahora, yo quiero que le pongan atención a esta columna que se llama el área. ¿El área de qué? En kilómetros cuadrados. Ese es el área de la cuenca. ¿Qué es una cuenca? Todos vivimos en una cuenca. ¿Sí? ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es el conjunto de puntos en el mapa cuya agua pasa por un punto determinado. Entonces, la estación El Yarumito del río Medellín, digamos que queda por acá. Aquí está el río Medellín, aquí está la estación Yarumito. Acá. ¿Listo? Todos que está ahí. La cuenca incluye este punto. Es el punto de todos los puntos tales que, el conjunto de todos los puntos. Si yo echo un vaso de agua acá, esa agua se va a ir por la tierra, va a desembocar allí a la quebrada de la Iguaná, esa quebrada de la Iguaná la va a llevar al río Medellín y se va a ir por todo el río Medellín hasta que llegue al Yarumito. ¿Sí? Entonces la cuenca de un punto es una región geométrica que generalmente tiene una forma como así, de todos los puntos que drenan por ahí. Por ejemplo, la cuenca del río Nechí incluye esa cuenca que les acabo de describir ahí. La cuenca del río Cauca, a la altura de Caucasia, incluye la cuenca del río Medellín. La cuenca del río Magdalena, a la altura de Barranquilla, incluye básicamente todos los Andes colombianos. ¿Listo? Entonces la cuenca es el elemento fundamental en hidrología. El área es el área de eso. Es esa área. Y el caudal es cuánta agua pasa por ahí, por ese puntico, en metros cúbicos por segundo. Entonces, hay ríos que tienen cuencas muy grandes, hay ríos que tienen cuencas pequeñitos. Este río por acá tendrá una cuenquita que es así. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que tenemos acá es precisamente una tabla relacionándonos el área y el caudal máximo. Esta relación es fundamental. Si usted quiere construir un puente en un río de Antioquia, usted necesita saber cuál es el caudal máximo. Porque si usted no sabe cuál es el caudal máximo, no sabe cuál es el nivel máximo del agua. Y usted, ojalá el puente quede por encima del agua. ¿Sí? Entonces, este dato es el dato más importante en la construcción de cualquier proyecto de ingeniería hidráulica. ¿Sí? ¿Cuál es el caudal máximo del río? El caudal máximo del río se conoce para esas estaciones. Lo que sería muy bueno es que yo pudiera calcular el caudal máximo
lo que sería muy bueno es que yo pudiera calcular el caudal máximo como una función del área. Eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque el área es muy fácil de calcular. El área se saca de los mapas. Usted pide un mapa en el IGAC y usted, siguiendo los contornos de las montañas, es capaz de calcular el área de cualquier cuenca, no solamente de estas, sino de cualquier cuenca. Entonces usted tiene que construir un puente en la vereda del Chorrillo, de cualquier parte. Usted va, saca el área de la cuenca, y si tiene esta función, puede calcular el caudal máximo. ¿Listo? Este es un problema básico y fundamental en hidráulica, en hidrología y en hidráulica. ¿Listo? Entonces aquí nos describen esa función como una tabla para ciertos valores. Entonces, muy bien, entonces ese es el punto de partida. ¿Qué pasa cuando yo trato de entender esa función? ¿Listo? Cuando yo trato de entender esa función, yo grafico eso. Variable independiente, variable dependiente. ¿Sí o qué? Ran. Variable independiente, variable dependiente. Aquí está la gráfica. ¿Qué observan? Nada. Exacto, nada. No se ve nada. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, y esto es algo muy común en hidrología. ¿Por qué no se ve nada? No se ve nada porque este fenómeno físico tiene una característica muy especial que lo comparten muchos fenómenos físicos, que es un fenómeno físico que ocurre en muchas escalas. Miren, estos valores de esta tabla varían desde la cuenca La Víbora, que tiene un área de 21 kilómetros cuadrados, o sea, una cosita de 4×4, menos de 21 kilómetros cuadrados, muy poquito, a una estación que queda sobre el río Cauca y tiene una cuenca de 58.000 kilómetros cuadrados. O sea, esa cuenca incluye de aquí hasta Cali. ¿Sí? Y tenemos caudales desde 122 metros cúbicos por segundo hasta 3.500 metros cúbicos por segundo. Entonces, la diferencia entre estas dos, el dominio de la variable independiente, incluye 3 órdenes de magnitud, y el rango de mi función incluye 2 órdenes de magnitud. Esto es un problema a varias escalas. Es algo que pasa mucho en los problemas físicos, especialmente los naturales. ¿Sí? Entonces, cuando yo grafico esto, cuando yo grafico un problema de múltiples escalas y lo grafico, lo intento graficar típicamente, me pasa esto, que no se ve nada. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a ver, entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que ustedes van a hacer mucho en sus carreras, y van a acordar de mí, es lo siguiente. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Tenemos que ojalá el caudal máximo sea una función del área. ¿Sí? Y donde el área y el caudal máximo, donde las variables varían o incluyen varios órdenes de magnitud. Se llama un problema a múltiples escalas. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando no tiene un problema de múltiples escalas? Usa el logaritmo. Entonces, una solución a este problema, y una solución muy elegante, es que en vez de usted ver esto, en vez de tratar de encontrar este modelo matemático, usted busca otro. Usted dice, si el caudal y el área están relacionados mediante una función, el logaritmo del caudal, cualquier logaritmo, el logaritmo del caudal y el logaritmo del área
también deben estar relacionados mediante una función. ¿Cuál función? Otra. No sé. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso vamos a sacar logaritmo en base 10. Y la idea es que de pronto esta función es más fácil de encontrar que esta función. ¿Listo? ¿Y eso por qué funciona? Les voy a mostrar. ¿Esto está claro lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es que en vez de mis variables caudal y área, ahora voy a cambiar de variables y voy a hacer el logaritmo del caudal y el logaritmo del área. Entonces miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Eso se llama una gráfica log-log. Una gráfica log-log no es otra cosa que, en vez de graficar el área contra el caudal, voy a graficar el logaritmo del área versus el logaritmo del caudal. Miren que aquí se ve muy bien lo de múltiples escalas. El área varía desde muy poquito hasta muy grande. Si yo trato de ver qué es lo que pasa acá, no puedo ver esta información. Y si yo incluyo esta información, ya no puedo ver lo que pasa acá. Entonces saco el logaritmo a ambas variables. ¿Qué pasó? Ahí está. Saco el logaritmo a ambas variables. Vean lo que pasa. Cuando yo le saco el logaritmo a ambas variables, el logaritmo tiene esa magia. Ahora, algo que estaba entre 0 y 45.000, ahora queda entre 0, entre 1 y 4.5. Y algo que estaba entre 0 y 3.500, ahora queda entre 1 y 3.5. Entonces, coge esa y me lo reparte en sus órdenes de magnitud, de manera que usted ya sí ve todos los puntos, ¿o no? Ya se ven todos los puntos, ya usted sí ve ahí qué es lo que pasa. Ve en particular que es una función creciente. Que el logaritmo del caudal máximo es una función creciente y más o menos una función lineal del logaritmo del área. Que es que eso no es un ajuste muy bueno. No me juzguen, ustedes van a ser unos peores. En su vida como ingenieros van a hacer esto es un ajuste bueno comparado con los que ustedes van a hacer en sus carreras. Entonces, ¿qué fue lo que yo encontré ahí? Primero, usé el logaritmo para poder investigar varios órdenes de magnitud de dos variables. Segundo, obtuve que una vez sacado el logaritmo, parece que hay, o me convenzo o no, una función entre ellos. ¿Sí o qué? Entonces miren qué tan especial es esto. Lo que acabamos de encontrar es lo siguiente. Hay un modelo G, y el lineal. ¿Sí? ¿Qué acabamos de encontrar? Encontramos que el logaritmo en base 10 del caudal máximo es aproximadamente igual a una pendiente por el logaritmo en base 10 del área, ¿sí? Más un intercepto. Es un modelo lineal, ¿sí? Que la relación, lo que encontré es que la relación entre esta variable y esta variable es lineal. Y hallo M y B, como quiera, ¿sí? Ahora, si esto es cierto, miren lo que voy a hacer. Voy a coger y voy a elevar 10 a ambos lados. ¿Listo? Si eso es cierto, entonces necesariamente 10 a la logaritmo en base 10 del caudal máximo es aproximadamente igual a 10 elevado a la esto. ¿Sí? Entonces me queda 10 a la m logaritmo en base 10 del área por 10 a la b. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Como esto es la misma base, esto se cancela y me queda que el caudal máximo será aproximadamente igual a ¿qué? Esta m se puede montar dentro de la a.
¿cierto? Por propiedad de los logaritmos, esto es lo mismo que 10, y eso lo voy a escribir como logaritmo en base 10 de a a la m. Puedo meter la m allá. ¿Sí o qué? Por 10 a la b, que es un número. Ahora sí, este 10 y este logaritmo se cancelan porque son funciones inversas de la otra. Entonces lo que yo encuentro es lo siguiente. Entonces, el caudal máximo es aproximadamente igual a un número 10 a la b por a a la m. ¿Sí? Esa es mi función, la que estaba usando desde el principio, f de a. Entonces, ¿qué fue lo que acabé de hacer? Usando el logaritmo, encontré un modelo lineal para los logaritmos. Y resulta que un modelo lineal para los logaritmos corresponde a un modelo potencia para las variables originales. ¿Cierto? Esto es una función potencia. No una función exponencial, sino una función potencia. Con exponente m. La variable está en la base. Es una función potencia. Entonces, usando los logaritmos puedo encontrar un modelo potencial para unas funciones que al principio no podía haber nada. Entonces, estas funciones, ahí está. Ese es el modelo potencial que encontré. ¿Sí? ¿Está bien? Eso lo van a hacer todos ustedes, especialmente si usted estudia ingeniería civil, va a hacer eso. Si estudia ingeniería forestal, va a hacer este cálculo también. Van a usar los logaritmos como forma de investigar funciones en fenómenos que ocupan múltiples escalas. ¿Sí? La mayoría de fenómenos naturales con los que ustedes tienen que enfrentar ocupan múltiples escalas. Entonces por eso se usa el logaritmo. Usamos el logaritmo, volvemos a las variables originales y podemos hallar modelos en las variables originales. Yo tengo una pregunta. Ahí, ¿por qué ahí está sumando más b? Porque pasa a ser 10 a la b, pero no sumando. Pues hay que... Voy. Acá. Sí, ahí. Aquí. Ajá. Aquí está sumando. Estoy cogiendo 10 elevado a la esto. Entonces me queda 10 a la esto por 10 a la esto. O sea, lo que estoy haciendo ahí es que 10 a la x más y es 10 a la x por 10 a la y. ¿Sí?